temprano. Entonces, voy a ponerme como en los aspectos más importantes. Bueno, de nuevo, mi nombre es Jessica. Acá abajito está mi correo de contacto. Cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan después de esa capacitación, por aquí la pueden realizar. Y vamos en esta parte del plagio. El plagio es que ustedes se copien de las palabras, ideas, tablas, imágenes de otras personas y las utilicen en sus trabajos sin realizar la debida citación o la debida mención de aquello a lo que se copiaron. Eso es bastante delicado, eso tiene consecuencias tanto académicas como legales. Digamos que a ustedes les aplica más que toda la parte académica, y es que si descubren plagio en su informe de práctica, pues los pueden o hacer perder como esa práctica o expulsarlos hasta la institución. Y ustedes que ya están a punto de graduarse, pues esta parte no les conviene mucho. Entonces ya saben, siempre que vayan a utilizar algo de otras personas, ya sean palabras, imágenes, ya lo que sea, siempre, siempre citarlo y referenciarlo. Y el autoplagio es que ya se copien de su propio trabajo anteriormente presentado y lo vuelvan a presentar como si fuera nuevo y original. A pesar de que sea suyo, eh, digamos que esto del autoplagio ya no es lo correcto, ¿cierto? Que volver a presentar el trabajo varias veces ya no es lo correcto y ya va en caso de los docentes que pueden hacer en ese caso. Ya algunas fuentes y tamaños, entonces tengo Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Samsung y Code a 10 puntos. Es decir, ustedes tienen para escoger uno de estos en caso de que sea libre elección. Es decir, de pronto ustedes como ya tienen un informe que entregar, entonces seguro ese informe ya tiene unos parámetros. Y puede que sigan utilizando Times New Roman a 12 puntos porque es el más utilizado, el más conocido. Pero en caso de libre elección, pues tienen los otros y al que les guste más o al que prefieran. El interlineado 2.0, la alineación siempre va a ser a la izquierda. Si utiliza una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y sangría francesa en las referencias, solo en las referencias de 1,27 centímetros. Es decir, cada vez que inicien un nuevo párrafo le tienen que aplicar sangría a esa primera línea, en todos los párrafos de 1,27 centímetros. Si algo, se lo muestro al finalizar, desde un ejemplo en Word, cómo se aplicaría esta parte de la sangría. La numeración es del extremo superior derecho y siempre se empieza a numerar desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a todos los lados de las hojas. Estos serían los elementos que debería tener la portada de trabajo para estudiantes. De nuevo, como ustedes van a entregar ya es un informe más institucional, más acorde a ciertos parámetros, digamos que esta portada no les aplicaría tanto ahí, pero de nuevo, para otros trabajos o si después van a seguir estudiando, estos sean esos elementos. Y la portada quedaría así. Entonces, numeración de la página siempre va a ser al extremo superior derecho y siempre se va a empezar a numerar desde la portada. No desde después la tabla de contenido, no después del, no sé, de la introducción, siempre va a ser desde la portada. El título del trabajo centrado en negrita, los estudiantes, la facultad a la que ustedes pertenecen, coma seguido en la institución, nombre de la materia, nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces así es como quedaría la portada. Hay otra para profesionales, aún no sé qué tanto les aplique esta, pero estos serán esos elementos que será como para profesionales. Y
Así es como quedaría ese tipo de portada. Va casi igual, solamente que digamos, por ejemplo, se le agrega un título abreviado, ese título abreviado iría en mayúscula. Y al finalizar, notas. En las notas generalmente en esta portada es donde se pone correos electrónicos de los autores o a qué instituciones pertenecen. La parte de los niveles de los títulos. Esta parte de los niveles de los títulos es cuando el título va de manera consecutiva. Es decir, que tengo un primer título, entonces ese primer título va a ir centrado en negrita. Si luego de ese título yo pongo otro, ahí de manera consecutiva, va a ir alineado a la izquierda en negrita. Si luego del segundo pongo un tercero, entonces iría alineado a la izquierda en negrita cursiva. Ahí es que después del tercero va otro título, sería un cuarto nivel. Entonces sería con sangre de primera línea, ya saben, de 1,27 centímetros, negrita y punto final. Y el texto comenzaría en esta misma línea. Y un caso en quinto, sangre de primera línea, negrita, cursiva y punto final. Generalmente, los títulos con los que más se van a encontrar ustedes son los tres primeros, porque cada vez que yo tengo un título, luego se le saco un subtítulo y el subtítulo otro subtítulo, pero en cada un cuarto o quinto irían de esta manera. El formato de las tablas y las figuras, desde el comienzo con el formato de la tabla, entonces sería la palabra tabla con su numeración en negrita, esto va en negrita, el título de la tabla en cursiva, luego ya pongo la tabla, solamente en las tablas van a poner líneas horizontales, solamente horizontales, nunca así verticales. Y al finalizar, nota. La palabra nota va en cursiva y ahí en esa parte de la nota van a poner de dónde fueron tomados los datos para hacer la tabla, hacer la respectiva citación en caso de que hayan copiado y pegado la tabla de otra parte. También si de pronto hay que hacer alguna aclaración o algo sobre algún asterisco o abreviación que hayan puesto en la tabla, iría en la parte también de la nota. De nuevo, menciones, citaciones y aclaraciones irían en la parte de la nota. El formato de la figura, en APA solamente existen tablas y figuras. Entonces, todo aquello que no sea una tabla se va a nombrar figura. Las imágenes, fotografías, gráficas, mapas, infografías, todo eso que ustedes tengan que no sea una tabla, lo van a nombrar figura. Ah, es que yo tengo una imagen, entonces le voy a poner figura 1. Ah, es que por allá luego puse un mapa, figura 2. Ah, y es que luego puse una gráfica, figura 3. Ahí volví a repetir otra imagen, figura 4 y así. Todo lo que no sea una tabla, figura. Y el formato se parece. La palabra figura con su numeración en negrita, el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la figura, la imagen, la gráfica, lo que tenga, y al finalizar, nota. Ya ven que solamente la palabra nota va en cursiva. Y ahí es donde van a poner todos los datos. De nuevo, de donde sacaron la imagen o hacer la citación. O si de pronto hay que hacer otra aclaración, va también en la parte de la nota. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con la parte del formato general? Creo que de pronto no haya quedado claro. Pues no sé si tengan alguna duda los muchachos. Creo que no. No, todo muy claro. Listo. Entonces ya digo con la parte de las citas en la manera del escrito, lo que ustedes se van a copiar de otros autores, lo que ya va dentro de su cuerpo del trabajo. Y esto se hace con el fin de evitar los dos conceptos que vimos, que eran plagio y el autoplagio. Estos son los elementos de las citas. Entonces son los apellidos del autor, el año
de la publicación del documento, del libro, lo que tengan, y el número de la página de donde tomaron la cita. Los apellidos, año y número de la página. Hay 3 tipos de citas, que es la primera, la textual o directa, que es aquella que ustedes van a copiar y pegar tal cual, y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es con sus propias palabras, escribir la idea del autor, a pesar de que sea con sus propias palabras, también hay que citarlo. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Ejemplo, yo estoy leyendo un libro y en ese libro citaron a otra persona. Y a mí me gustó, fue lo que dijo esa otra persona. Eso es cita de cita, que yo leyendo algo, me gustó la cita que mencionaron dentro de ese documento. Y ya el orden de los elementos de esas citas va a depender de los énfasis que hagan. Está énfasis en el autor y énfasis en el texto. En el autor es cuando ustedes le quieren dar mucha importancia, mucha relevancia a ese autor, ya sea porque es muy famoso, muy importante, o sea, darle más protagonismo a él. Y en el texto es porque le quieren dar más importancia a la cita, es decir, a lo que se está diciendo y no tanto a quién. Ya cada uno mira qué tipo de cita realiza con qué tipo de énfasis. Entonces acá comienzo con algunos ejemplos. Entonces está la textual o directa, que es aquella que uno copia y pega. Y si en cita corta y cita larga. La corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39. Y cuando es con énfasis en el autor, entonces sería apellidos, abren paréntesis, el año, cierran paréntesis, abren comillas. Las comillas siempre son obligatorias en las citas cortas. Abren paréntesis de nuevo, P. Punto, número de la página, cierran y continúan con su idea. Con énfasis en el texto, entonces sería, entre comillas, la cita. Recuerden que en la cita corta siempre van las comillas, cierran comillas, abren paréntesis y ahí van todos los datos. Apellidos, coma, año, coma, P. Punto, número de la página. El P siempre va a ser minúscula. La cita textual larga es de más de 40 palabras. Esta ya cambia un poquito. Entonces, cuando con énfasis en el autor sería apellidos, abre paréntesis, el año, cierra, 2 puntos. Y en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría van a poner la cita larga. Punto, abren paréntesis, P. Punto, número de la página. Acá, por ejemplo, tengo un PP. ¿Qué es el PP? El PP significa que la cita se dividió entre 2 páginas. Es decir, yo empecé a coger la cita desde la palabra además y continué hasta la palabra se incrementa, ¿cierto? En la página 102. Y desde PC hasta allá al final, siguió la cita en la página 103. Cuando eso les pase que la cita se divide entre 2 páginas, van a poner PP y el número de ambas páginas unidas por un guión. La cita larga, con énfasis en el texto, hay que darle como una pequeña introducción a esa cita para que se pueda entender. Y nuevo, si en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría, van a poner la cita larga. Y al finalizar, todos los datos. Abre paréntesis, apellidos, coma, año, coma, P, punto y el número de la página. Y cierran paréntesis. La paráfrasis o el parafraseo, este es el que más se prefiere que utilicen, más que todo en los informes o trabajos de grado. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, apellidos, abre paréntesis, el año, cierran.
Y en el mismo párrafo tampoco se le ponen comillas, de nuevo, las comillas solamente aplican en las citas textuales cortas. Van a parafrasear lo que dijo el autor. Con énfasis en el texto, entonces van a iniciar parafraseando y al finalizar abre paréntesis, apellidos, coma, año y cierran. Acá tengo un P punto en número de la página. Esto es opcional en la paráfrasis, no importa en cuál énfasis, ¿cierto? Siempre va a ser opcional, mientras que en las citas textuales sí es obligatorio. Y en las paráfrasis esta parte ya es opcional. La cita es cita. Ya saben que la mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Entonces, yo estoy leyendo, voy a hacer un ejemplo acá con la profe, en un artículo de la profe Sea. Y la profe Sea citó a Pineda. Y a mí me gustó fue lo que dijo Pineda, a pesar de estar leyendo el documento de Sea. Ah, ya se puede conectar el otro profe. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Jessica, pues qué te digo, aquí estresado, sufriendo, pero eso como que no, no viene al cuento ahora. Voy a Listo, poner profe. aquí el televisor, ya tengo aquí mis estudiantes para que... ¿Me hablas por favor a ver si se escucha acá? Hola, hola, hola. No se escucha. Muy bien. Listo. De todas formas, de esta parte, lo que les mostré a ellos, se la repito ya al finalizar. A ustedes. Bueno, entonces, como decía, estoy yo leyendo el documento Pues de la estoy profe Sea. pidiendo el volumen, pero... ¿Tú estás hablando? Sí, hola. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me Hola. escuchas? Sí, hola. Creo que el profe no Ah, me escucha. Hola. hola, hola. Bueno, yo que mientras tanto voy a continuar entonces por acá, mientras el profe soluciona el sonido por allá. Bueno, entonces, ya saben. En ese caso, entonces diría Pineda, que es el autor que me gustó a mí. Pongo la cita de Pineda, no importa si es corta o larga, aplica el mismo formato. Y al finalizar, abren paréntesis, cómo se citó en. Siempre esto es muy importante que lo pongan. Cómo se citó en. Sea, coma, el año de sea, coma, P, punto y el número de la página en el que sea citó a Pineda. Cuando es con énfasis en el texto, entonces van a abrir paréntesis, bueno, van a poner la cita, abren paréntesis, Pineda, ¿no? Que es el autor que me gustó a mí. El año de Pineda, si le pusieron un año, va al lado, no importa que si es con énfasis en el autor o en el texto, coma, como se citó en ASEA, el año de SEA, coma, y el número de la página en el que SEA citó a Pineda. A silenciarlo por aquí un momento. Listo. De pronto, situaciones que les pueda pasar. Entonces, varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Les puede pasar a veces mucho porque hay autores que publican mucho durante todo un año. Entonces, en ese caso, digamos que yo tengo un artículo, profe, qué pena yo acá molesta poner el ejemplo, de Beatriz Gómez. Beatriz Gómez publicó en abril de 2015 un artículo que se llamó La gerencia financiera. Algo así, la gerencia financiera. Beatriz Gómez volvió a publicar por allá en noviembre de 2015 un documento que se llama Gerencia Financiera. Cuando se les pase que sea la misma autora, mismo autor con la misma fecha, van a poner
una A y una B al lado del año. La A y la B se van a definir no por el orden en que fueron publicados, sino por el orden alfabético de los títulos. Entonces, a pesar de que la gerencia financiera fue el primero, la A sería gerencia financiera, que fue en noviembre, porque es por orden alfabético del título. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, le van a poner la inicial del nombre antes de para identificarlos. Si no un autor, ponen el título de la publicación. No van a poner el nombre de la página. En caso de que, pues, es que yo mire el Rincón del Vago, entonces eso no tiene un autor. Entonces lo cito Rincón del Vago, no. Van a poner es el título de la publicación. Si son firmadas con anónimos, se va a respetar el anónimo. Si no hay una fecha, es decir, si no hay un año de publicación, van a poner las siglas S.F. que significa sin fecha. Y cuando no hay número de página, que esto les va a pasar mucho en las páginas web, van a poner es el número del párrafo. Par, con par, P-A-R-R, punto, par. Ya según la cantidad de autores que tengan esos documentos, esta sería la manera de citarlos. Entonces, cuando es un autor, normal, los apellidos, el año, y en caso de que aplique, el número de la página. Cuando son dos autores, van a poner los apellidos de los dos autores y los van a separar por una I. Cuando son tres o más autores, en ese caso van a poner los apellidos del primero seguido de et al, punto. Et al significa y otros. Entonces yo tengo un documento con Sea, Estrada y Pineda. Y Fernández. Cuando yo tengo un documento con tres o más autores, lo voy a poner Sea et al, punto. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales. Entonces, cuando tienen abreviación, en la primera cita siempre lo van a poner con el nombre completo y entre paréntesis o entre corchetes, dependiendo de los énfasis que hagan, la abreviación. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, lo van a poner o lo van a citar con la abreviación. Cuando son autores corporativos sin abreviación o que la tienen pero no son tan reconocidos, siempre es mejor citarlo en todas las citas con el nombre completo. ¿Listo? ¿No? Si tienen preguntas, dudas. Por mi parte, no. Listo. ¿El profe cómo va? Profe, sí. Sí, acá conectado, no sé. Sí, aquí sigo conectado y ya tengo aquí todo al día. Sí. Apenas me pude conectar, ofrezco disculpas, sí. Tranquilo, profe. Muy inestable la red aquí hoy en la sala de cómputo. Ay, sí, suele pasar, profe. No, ¿y si me escuchan bien? Sí, escuchar bien, sí, estamos viendo bien también. Ah, listo. De todas formas, la parte esta del formato y la cita la repito con ustedes más al finalizar. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ya acá ya continúo con la parte de las referencias. El título es referencias y es lo que ya va a finalizar todo su trabajo. Ya todo lo que ustedes al finalizar lo van a poner ahí. No van a poner ni bibliografía ni referencias bibliográficas, solamente referencias. Entrada bien negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si ustedes citaron a 5 personas diferentes con sus 5 documentos diferentes, pues en las referencias deben ir 5 personas diferentes con 5 documentos diferentes. Debe estar ordenado alfabéticamente. No importa si son personales o corporativos, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, Alcaldía de Bello, Alcaldía de Copacabana, Cárdenas,
López, Montoya, Tecnológico de Antioquia. O sea, no importa si son personales o corporativos, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Recuerden que los corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales y ellos también se citan y se referencian con su nombre. Se utiliza sangría francesa y el interlineado 2.0. Estos serían los elementos de las referencias. Ay, bueno, se me olvidó decir, profe, si tienen alguna pregunta ya, me dice acá por el chat o activa el micrófono y yo se la respondo. Tranquila. Listo. El primer elemento de la referencia es el autor. Entonces, cuando es un autor, van a poner los apellidos, coma, inicial del nombre, punto. Si son los iniciales, apellidos, coma, inicial del nombre, punto, espacio, inicial del nombre, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, ya ven que en las citas van a poner el primero. Ay, ¿qué pasa? Ahí la ven bien, ¿cierto? ¿Qué pasó? Sí, listo. Van a poner primero, profe, nuevo, acá voy a utilizar su apellido, al punto, ¿cierto? En las citas, solamente en las citas. Mientras que en las referencias ya van todos, más los apellidos y las iniciales de todos los autores. Y entre el penúltimo y el último lo van a separar por una I. Cuando ya son más de 20 autores, esto la verdad es muy raro, pero en caso de que les pase, cuando son más de 20, van a poner los 19 que aparezcan. Al llegar al 19, en este ejemplo, Domínguez, J. van a poner 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del último. Entonces, yo tengo un documento con 70. Pues los 19 que aparezcan, al llegar al 19, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del número 70. Cuando no hay un autor, van a poner la fecha, perdón, el título de la publicación. Esto siempre el título, no el nombre como de la página web, no, el título. Y cuando son autores corporativos, el nombre del autor corporativo completo. Y los otros elementos pues, serían la fecha, el título y la fuente, en ese orden. Autor, fecha, título y fuente. Y pues una referencia completa debería estar así. Autor, punto, abren paréntesis, fecha, cierran, punto, título, punto, fuente. En caso de que le llegue a faltar, la idea es que no, la idea es que nunca, 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 nunca les falte ningún elemento de estos 4 que ven: autor, fecha, título, fuente. Pero si les llega a faltar, en caso extremo, pues la idea es que esta sería la manera de solucionarlo. Así. Pero de nuevo, esto es en caso extremo. Bueno, aquí en esta parte de las referencias, yo ya comenzaré a darles las más comunes, con las que más pueden hacer. Y a las otras le pueden tomar, a los que están acá presentes, un pantallazo o los que están allá en la sede, foto, ¿cierto? Entonces comienzo con los libros. Cuando es el libro impreso, sería apellidos, coma, inicial del nombre, punto, abre paréntesis, el año, cierran, punto, el título en cursiva, punto, editorial. Cuando el libro electrónico va igual, tal cual, solamente que después de la editorial, editorial.url. Después de las URLs nunca le van a agregar un punto porque daña las URLs. Solamente va la URL tal cual. Cuando son libros con editor, también van igual, solamente que después del inicial del nombre y antes del año, entre paréntesis, como pueden ver, le van a agregar ED. ED significa editor.
Cuando son capítulos de libros, en esta parte es cuando el libro, digamos, fue escrito por diferentes autores y yo solamente seleccioné, pues, un capítulo en específico. En ese caso, entonces sería apellido, coma, iniciales del autor del capítulo, el año, entre paréntesis, del libro, punto, título del libro o la entrada. Si, digamos, el capítulo se llama capítulo 6, pues van a poner tal cual capítulo 6. En iniciales y apellido del editor. Porque estos libros, cuando ya son con diferentes, es más un editor o un compilador. Y en caso de compilador van a poner COO y la M, COOM. Punto título del libro en cursiva, abren paréntesis, y con PP van a poner el número de las páginas de ese capítulo, unidas por un guión. Cierran, punto editorial, punto, y en caso de que aplique, URL. Diccionarios, no sé qué tanto les aplica, pero en caso de que les pase, esta sería la manera de referenciar una definición de un diccionario, ya sea impreso o electrónico. Continúo con la parte de los artículos, este seguro. Este es el que más la segunda les va a aplicar. Entonces, cuando es un artículo impreso, sería apellidos, coma, iniciales, punto, abre paréntesis, el año, cierran, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen también de la revista en cursiva, abren paréntesis, el número de la revista, ahí, cierran, coma, y el número de las páginas sin P o PP, solamente los números unidos por un guión. Cuando es un artículo en línea, va igual, solamente que al finalizar le van a agregar la URL o el DOI. Para los que no saben qué es un DOI es el artículo universal de los artículos en línea. Es el identificador. Es decir, es la cédula que tienen esos artículos. Y cuando un artículo en línea tenga DOI, siempre es mejor poner el DOI en vez de la URL. Se lo dejo acá en el chat, los que están acá, y profe, si podemos mostrar el chat, ahí en el salón. Esto es un DOI. Un DOI es también como una URL, pero con números. Y siempre va a empezar con el número 10 y claro está, va a decir DOI. Él siempre nos va a decir ahí, miren, acá tiene el DOI. Entonces, siempre que tenga eso, el artículo en línea, siempre es mejor poner esto en vez de la URL. Si no lo tiene, normal la URL. Tesis. Entonces, cuando es impresa, sería apellido, coma, iniciales, punto, abre paréntesis, el año, cierran, punto, el título de la tesis en cursiva, y entre corchetes van a poner si es de especialización, maestría o doctoral, coma, el nombre de la institución y cierran corchetes. Cuando es una tesis en línea, va igual, solamente que después del corchetes van a poner el nombre de la base de datos de donde la sacaron o del repositorio. ¿Qué es un repositorio? Repositorio es donde está albergada toda la producción académica de una institución. Es decir, si ustedes después desean, pueden poner sus repositorios o sus trabajos en el nuestro. Ahí también les dejo el enlace de nuestro repositorio por si desean visitarlo. Y claro, esta parte de los repositorios generalmente siempre las van a encontrar por las bibliotecas, ¿cierto? Por la página de las bibliotecas, y todas las instituciones, en su mayoría todas, tienen repositorio y la URL. Periódicos, de nuevo no sé qué tanto les aplique esta, pero en caso de que sí, esta sería la manera de hacerlo. En esta parte del periódico ya va la fecha completa con año, día y mes. Miren que ya dependiendo de algunos van a ir cambiando ciertos elementos. En libros y artículos va solamente el año, acaba la fecha. Páginas web, este también seguramente les va a aplicar bastante. Entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abren paréntesis,
fecha con año, mes y día, cierran, punto el título en cursiva, punto el nombre del sitio web, punto la URL. A ustedes les aplica más que todo son las páginas de autores corporativos. Y ya saben, en ese caso van a poner es el nombre completo de autor corporativo, ya sea empresa, institución o ente gubernamental. Es que yo estoy haciendo mis prácticas en Colanta, pues sería Colanta o nombre completo de cómo ellos estén ahí. La fecha con año, mes y día, el título de la publicación, el nombre del sitio web y la URL. Videos de YouTube, en caso de que les aplique, esta sería la manera. En esta parte de los videos toca hacer la aclaración de que es un video entre corchetes después del título del video en cursiva, toca hacer la aclaración sí o sí de que es un video. Redes sociales, ustedes también pueden utilizar publicaciones de redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook o ya en este caso TikTok. Ahí es que en el Instagram de la empresa donde yo estoy haciendo las prácticas, me tomaron una foto y yo quiero poner esa foto ahí en mi informe para dar cuenta de que yo sí hice las prácticas y que la empresa me tomó esa foto. Pues esta sería la manera de referenciar esa parte de las redes sociales. Si la van a utilizar redes sociales, de nuevo que sean redes sociales de autores corporativos confiables. Por ejemplo, en la empresa donde van a hacer las prácticas o también, por ejemplo, los ministerios o cualquier otro ente confiable. Eso siempre de redes sociales de autores corporativos confiables. Película, canción, también, si les llega a pasar, esta sería la manera de hacerlo, de referenciarlo. Y por último tengo las referencias legales. Entonces, yo creo que esta sí puede que les aplique. Cuando tengan una constitución, o estén citando constitución, entonces sería nombre oficial de la constitución, punto el artículo específico citado, punto la fecha de promulgación y entre paréntesis el país de la constitución. Cuando es una ley, número y año de la ley, punto el asunto, punto fecha de promulgación, punto número en el diario oficial. Esta parte del número en el diario oficial no sé si aparezca en todas las leyes. Si no le aparece o si no está como muy claro por ahí, solamente llegan hasta la fecha de promulgación. Proyectos de ley, el nombre del proyecto de ley, punto el órgano emisor, punto el número del proyecto de ley, punto sección, coma, fecha. Y los decretos se parecen de hecho, o sea, lo que son las leyes, decretos y resoluciones tienen casi el mismo formato. Entonces, sería número y año del decreto y entre corchetes van a poner el ente que la promulgó. Cierran, punto el asunto, punto fecha de promulgación. Miren que no son tan complicadas de hacer. Listo, no sé si hay preguntas, dudas. Acá en el chat. Hola, ¿me Hola. oyes? Sí. ¿Sí me oyes? Ok, yo tengo una duda y no sé si de pronto la trataste antes y ofrezco disculpas por entrar de esa manera, pero creo que es una duda que es muy puntual para todos los que están en práctica. Ellos recurren muchísimo a las búsquedas en Internet como fuentes de referencia, es decir, más en línea que en fuentes de referencia. Hay algunas veces que a ver, ¿cómo te digo? Voy a poner un caso particular. Hay una empresa que se llama McKinsey Company, es una consultora, ¿sí? Y ellos hacen distintas publicaciones. Eso entra como blogs, como documentos en línea, porque yo de lo que vi, y por eso te digo que ofrezco disculpas, no sé si entré después, solamente vi como libros, capítulos de libros y estos elementos, pero estos documentos que son como artículos, ¿cómo se referenciaría en caso tal de que
de que ellos lo puedan como considerar. Voy a poner un ejemplo particular. Tengo 2, 3 estudiantes que van a trabajar comercio electrónico. Pues posiblemente de comercio electrónico encuentren muchas información en revistas y bases de datos, solo que seguramente también se van a apoyar en consultoras o en informes que hablan de comercio electrónico, especialmente hoy en día, que si bien no son científicos, sí requieren o sí tienen información mucho más práctica para llevarla a cabo. No sé si me hago entender. Sí, creo que sí, profe. Bueno, en ese caso creo que sería, ya sea, entrando como página web. Entonces, por ejemplo, esa sería, por ejemplo, Mackenzie, ¿cierto? Creo que Mackenzie Consultora, me dijiste algo así, entre paréntesis la McKinsey fecha. Company, sí. Eso. Ajá. Entonces, en ese caso se diría más fácil como página web. Si tienen, por ejemplo, esos informes que se sacan las empresas, entonces irían casi como si fueran libros. Un momento, me devuelvo así. El nombre, ya sea de la consultora, entonces Mackenzie, el año, el título del informe y si de pronto tienen de pronto alguna editorial o algo, o si no, la URL. No sé si ahí medio me expliqué bien. Sí, ya. Gracias. Listo. Pregunta acá de pronto los que están conectados. Señora. No. ¿Alguien más? Bien. Entonces, voy a mostrarles así rápidamente cómo más o menos, y por el hecho también le explico al profe, que entró despuesito, la parte del formato general. Obviamente ustedes tienen ya una estructura para entregar esos trabajos, pero hay cositas que sí hay que tener en cuenta, como por ejemplo, voy a seleccionarlo todo. Ahí se ve en mi pantalla, ¿cierto? Señora. Bueno, entonces, para los que no tuvieron la capacitación antes, en los que pueden entrar el profe después, pues algunos aspectos del formato serían las fuentes y tamaños. Entonces tenemos, por ejemplo, Calibri. Calibri va a 11. Va a 11. Arial también va a 11. ¿Cierto? Arial también va a 11 puntos. Hay alguna que no me aparece a mí nunca, no sé si de pronto a ustedes sí les aparezca, que es Computer Model. Se llama Computer Model y esa va a 10. A mí no me aparece. Pero bueno. Está Georgia. Georgia también la pueden utilizar. También va a 11. Bajo. Por acá. Lucidan Sans Unicode. Esta va a 10. Lucidan Sans Unicode va a 10. Y obviamente la más conocida, la más utilizada, que sería Times New Roman, esta va a 12. Entonces, de cierta forma, al menos acá lo que le muestran, tienen 5 fuentes para utilizar. Times New Roman a 12, Arial, Calibri y Georgia a 11 puntos, punto me refiero al tamaño, y Lucidan Sans Unicode a 10. La alineación siempre se va a hacer a la izquierda, siempre va a ir a la izquierda. Si ya le pusieron justificado, pues digamos que ya como cositas estéticas, pero siempre va a ser a la izquierda. El interlineado es a 2.0. Así, acá lo aplican, 2.0. Y las márgenes son por este ladito. En algunos de la aparece como de otra manera, otros disposición, otros como de otra forma, no me acuerdo bien cuál es la otra forma. Y por acá las márgenes. ¿Qué pasa? Acá porque yo la tengo personalizada, pero a usted les va a aparecer así, estas que me estoy mostrando desde normal hasta abajo. Les toca personalizar esas márgenes porque son 2,54 centímetros a todo el lado superior, inferior, izquierdo, derecho. Y pues ya una vez personalicen eso, pues ya les queda guardadito como en este caso a mí. Ya una vez personalizado, siempre les va a quedar así. Pero si les toca personalizarla porque de nuevo
A todos los lados es 2,54 centímetros. La sangría. Yo selecciono esto, esto acá. Si utiliza sangría de 1,27 centímetros en la primera línea de todos los párrafos. Entonces, ¿cómo la van a aplicar? Por aquí, párrafo. Abren paréntesis. Sangría. Por acá especial. Y van a desplegar a primera línea. En algunos computadores aparece 1,25. Le cambian ese 5 por el 7. Y aceptar. Y así es como deben quedar la primera línea de todos los párrafos. Así. En las referencias, en el título de referencias, centrado y en negrita, negrita. Y acá se aplica, es una sangría francesa. También por la misma parte, párrafo, sangría, por acá especial, y la segunda opción que es sangría francesa. Tiene que ella mire tal cual. Esta para primera línea, esta es para francesa. Y la francesa solamente es para las referencias. Y aceptar. Una pregunta. Sí. Había levantado la mano. En los párrafos pusiste sangría primera línea. Yo no sé si es a discreción. Yo he encontrado que hay textos en los que el primer párrafo no tiene sangría, sino a partir del segundo. ¿Eso es a discreción o eso es capricho, es estética o eso cómo funciona? Más que todo, profe, ya dependiendo de que las revistas también, algunas son caprichosas, entonces como que, ay, no, es que me tienen que poner esto así. Pero APA dice en la primera línea. En todos los párrafos. En todos los párrafos, sí. Ok, gracias. ¿Listo? Yo sí lo he visto más también es así, en los primeros párrafos. Sí, es que de nuevo, eso es que uno ve esas cositas varían dependiendo de los artículos, porque yo no sé que hay, digamos, hay revistas que son, ay, no, es que tiene que ser así o así, ¿cierto? Ya dependiendo como los formatos, pero, bueno, APA sí dice primera línea. Y ya ven, la referencia a sangría francesa queda a partir de la segunda. No le van a poner ni viñetas ni numeración a las referencias. No, esta es la manera de no darse cuenta cuando termina una y empieza la otra. Termina, empieza. Y así. Siempre con la sangría francesa. Bueno, la sangría en la parte de citas largas. Profe, como no vieron esto, hay varios tipos de citas. Está la textual y directa, que si en cita corta y cita larga, como por ejemplo esta. Entonces, cuando es cita corta, ahí vienen varios énfasis. Está en el autor y está en el texto. En el autor es cuando uno le quiere dar mucha importancia a que fue ese autor el que dijo eso. Y en ese caso iría apellidos, abren paréntesis, el año de la publicación, abren comillas. Le voy a poner acá negrita, esto no va en negrita, ni esto, ni esto. Acá se los pongo como para darle más, acercarlo. Ay, que se ve mucho ya, así. Van a poner la cita corta. La cita corta es de menos de 40 palabras. En este caso de 1,39. Tal cual tengo las 39 palabras. De nuevo, solamente 39 palabras la cita. Palabras. La cita corta. Y le van a poner comillas, la cita corta. Y al finalizar, P. número de la página, cierran punto y ya continúan con su idea. La cita larga, acá de nuevo está con énfasis en el autor, abren paréntesis, perdón, el apellido, et al significa y otros. El at se pone cuando el documento tiene 3 o más autores. Entonces, por ejemplo, tengo a Rendón Giraldo, a Sea, prefiero acá, qué pena utilizarla, Sea, y creo que tenía Pineda, y pongamos a Gómez. Cuando tengo un documento que tiene 3 o más autores, en la cita voy a poner los apellidos del primero, et al punto. Abro paréntesis, el año
Y la cita larga, aquí hay que darle como una introducción. Y la cita larga va. Esto es una cita larga. En un párrafo aparte, sin comillas. No le van a poner comillas, las comillas solamente aplican en las citas cortas y con sangría. Esta parte de la sangría en la cita larga va, por ejemplo, de 1,27 centímetros. Lo que yo recomiendo es hacer es ponerle a la primera línea esa cita larga, pues, la sangría, y ya ayudarme, yo pongo por acá, ayudarme de ya sea el tabulador del teclado, que la flechita hacia la izquierda, la otra hacia la derecha, le doy clic ahí y él ya acomoda el resto, solamente que este está como, aquí dice, orientación. Pero algo así iría, así, con sangría de 1,27 en toda la cita. Que así, eso. Así iría. De nuevo, se la pueden aplicar a la primera línea y ayudarse el tabulador, lo pueden hacer. O también de acá. Como yo le apliqué la sangría a esta primera línea de 1,27, él ya solamente acá acomoda el resto. Y así quedaría la cita larga. Ahí es que mi cita larga es de 2 párrafos. A seleccionar, por ejemplo, este pedacito acá. Pues a ese segundo párrafo, aunque la idea no es que sean tan largas, lo que se le va a hacer es aplicarle una sangría adicional a la primera línea de 1,27. Que lo selecciono, primera línea. Acá está como rarito. 1,27. A ver si me aplica, sí, ahí sí me aplicó. Entonces así quedaría la cita larga. De 2 párrafos. De nuevo, la idea tampoco es que sean tan largas, porque pues, no. Pero, ¿ven? La cita larga de más de 40 palabras va a ir en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Las paráfrasis también aplican énfasis en el autor, énfasis en el texto. Por ejemplo, vamos a mirar si de pronto tengo. Bueno, el S.F, profe, significa sin fecha, es decir, que no hay un año de publicación. Y cuando esto pase, le van a poner S.F. Si no hay número a la página, le van a poner el número del párrafo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esas que usted me dice que páginas web o consultoras? Como eso no es como igual que los libros, entonces le van a poner el número del párrafo con par. P-A-R-R, punto. Así. Y ahí, bueno, tengo con énfasis en el autor. Con énfasis en el texto. Bueno, con énfasis en el texto, digamos que esta es mi cita, ya sea parafraseado textual, es porque le quiero dar más importancia a la cita y no tanto a quién. Y cuando eso pasa, pues yo lo que voy a hacer es al finalizar, abren paréntesis, digamos que esto es parafraseo, yo acá inicié parafraseando, voy a poner los apellidos del autor, coma, el año, y en el parafraseo es opcional poner el número de la página, no. Si esto fue parafraseo y no le quiero poner el número de la página, lo dejo así. O ya ven que también pueden ponerlo desde iniciando, que es con énfasis en el autor. Sea 2022. Listo. Le quitan esto. Y con énfasis en el autor irías. Esto es con énfasis en el autor. Y esto es con énfasis en el texto. Si ella es una cita textual, dependiendo ya en corta o larga, se le va a poner obligatoriamente, a las citas textuales siempre toca poner obligatoriamente el número de la página. Ya sea, aquí está acá, al finalizar, P.5. Así, dependiendo del si es larga o corta, esta yo que es larga, pero así sería.
o acá finalizar. 3.5. Énfasis en el autor sería apellidos, el año y dependiendo al finalizar el número de la página. 3.5. Cuando es con énfasis en el texto que le dan más importancia a la cita, van a iniciar con la cita y al finalizar abren paréntesis, apellidos, coma, año, coma, p, punto, número de página. De nuevo, número de página es obligatorio en citas textuales. En el parafraseo es opcional. ¿No lo quieren poner? Pues normal, lo dejan así. Esos son los tipos de citas profe. La textual, el parafraseo y por acá tengo una con que cita de cita. Que yo leyendo una cita, perdón, un documento me gustó. La cita que estuve leyendo. Entonces yo, por ejemplo, estoy leyendo a Uribe Tirado. Y Uribe Tirado citó a Shapiro y a Hughes. A mí me gustó fue lo que dijo ellos. Entonces, iniciarían con la cita que me gustó a mí, el año, en caso de que se lo hayan puesto, si no se lo pusieron, lo pueden omitir, ponen la cita de ellos, entonces esto por ejemplo es cita larga, entonces ya hacen párrafo aparte, se le quitan las comillas, así. Y al finalizar, siempre tienen que poner cómo se citó en esto es importantísimo, cómo se citó en los apellidos del autor que estoy leyendo, el año del autor que estoy leyendo y ya sea el número de la página o el número del párrafo, dependiendo si tienen página o no. Pregunta. Sí. Hasta donde yo más o menos había trabajado, esa parte como se citó en, o sea, esto es como una cita de citas, según lo que estoy viendo. Sí. El tema ahora se escribe según esta nueva versión como se citó en y el autor, o se puede seguir utilizando citado en el autor. No, profe, ya se le agrega cómo se citó en. Oh my God. Sí. Ok, bueno. Listo, profe. Es que estoy escribiendo un par de artículos y todos llevo citado en, entonces, que son referencias muy antiguas, entonces, bueno, gracias. Listo. No, profe, le toca ya cambiarlo cómo se citó en. Cámbienlo. Sí, ese ya tengo trabajo para el fin de semana. Listo. Y como dijo el profe, esta parte de la cita de cita se utiliza más que todo cuando uno tiene, digamos, documentos o estuvo leyendo ese documento y esta cita que me gustó a mí es demasiado vieja que yo ya no la encuentro por internet. Ahí es que yo estuve buscando por todo el internet y no la encontré o me decía que tenía que pagar o era un libro súper viejo que está por allá en una biblioteca de Argentina. Entonces, este tipo de citas solamente o es preferiblemente realizarlas en esos casos, cuando ya no se tiene acceso al documento. Pero si yo mirando en las referencias, fíjense que lo que va a finalizar, esto, mirando en las referencias de Uribe Tirado, yo pude encontrar el documento por el título. Si le pusieron un enlace puede acceder a él, pues es mejor siempre tener el documento original ahí, y ya sea que lo citen textual o lo parafraseen, pero siempre con el documento original. Listo. Bueno, digamos que esto sí fue como todo, ya saben, cuando no hay fecha, s.f. no hay número de página, par, que le va a pasar con las páginas web. Entonces, el número del párrafo. La cita textual corta es de menos de 40 palabras y se le van a poner comillas. Esto es con énfasis en el autor. Como se citó en el profe, si le va a tocar cambiarlo. Como se citó en. Con énfasis, voy a ponerla por acá. P. Con énfasis en el texto es que van a iniciar. O parafraseando o con la cita textual. ¿Cierto? Ya sea corta o larga. Y al finalizar, abren paréntesis, apellidos, coma, año, coma, P, la P siempre en minúscula, punto y el número de la página.
Y las citas largas van en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Ese lo pueden aplicar por este ladito, por esta opción que tienen aquí. Y al finalizar las referencias. Las referencias van a ir siempre ordenadas por orden alfabético. No importa de no si son corporativos o personales. Los corporativos son empresas, instituciones, entonces, por ejemplo, lo que me está diciendo el profe, Mackenzie, por ejemplo, Tecnológico Antioquia, es un autor corporativo. Los ministerios, empresas en general, entonces, por ejemplo, Colanta, es un autor corporativo. O sea, todos son autores corporativos, alcaldías. Alcaldías. O sea, eso también hay que citarlos con su nombre. Porque, ay, profe, es que yo estaba mirando algo de Colanta, pero es que nunca me apareció un nombre y apellido. Entonces yo no lo cité. No, Colanta es el autor corporativo de lo que ustedes están mirando. Listo. No sé si preguntas, dudas. Profe, yo creo que los chicos ya se pueden ir yendo, pero los que están conectados acá en Teams, para que no lleguen tarde. Pues hasta donde retomamos, yo creo que también estoy ok con la explicación. Sí, señora. Listo. Bueno, no sé si hay más preguntas de nuevo. Esperen un momentito. Yo por acá entonces voy a mostrarles, para los que no llegaron, profe, esta me sirve, solamente para mostrarles esto. Jessica, entonces nosotros ya nos podemos desconectar, ¿cierto? Sí, profe, usted ya sí. Ok. Profe, Bueno, Andrés, usted hasta luego. Jessica, mil gracias. Con gusto, profe. Un abrazo. Profe, igualmente que tenga feliz día, igualmente para los que están acá conectados. Ok, gracias. Muchas gracias, ¿Listo? hasta luego. Hasta luego. Gracias. Listo, profe Juan Andrés, no se me vaya a ir todavía. Entonces, No, yo sigo aquí. Después de todo lo que me costó conectarme, no me va a poder ir a la mitad. eso. Bueno, acá estoy no en esta parte, es más que todo por esto. Acá está mi correo, cualquier pregunta, duda que tengan con esta parte de normas APA, por este medio la pueden realizar, que yo ahí les respondo cualquier cosa que tengan. Por este correo me pueden escribir, para que lo anoten, o si le hago le toman foto. Fue el mismo que tú me mandaste ahora, ¿cierto? Sí, profe, sí es el mismo. Ok, Entonces cualquier pregunta, duda, por acá. listo. Y, espérenme. Si pueden ir a hacer la evaluación de la capacitación en este momentico, que no se demora nada. Yo sé que fue como para usted algo muy rápido. Espérame, no me quites esa imagen. Hágale. Listo. De todas formas, con el ejemplo que hice en Word, les mostré todas las cosas que le había mostrado a la profe. Y esta grabación, pues esta capacitación está siendo grabada. Y ahorita les digo dónde la pueden encontrar. En caso de que necesiten volver a ver como ese principio que vi ahorita. Profe, ¿cuántos estudiantes hay en este momento allá? 2, 4, 5. 5, listo. Esto es base de datos y normas APA solamente, ¿cierto? Solo normas APA, sí. Sí, profe, Listo. solamente normas APA. Listo, gracias. Listo. Y ya saben. Bueno, para que nos sigan en nuestras redes sociales, está el Instagram, el TikTok, el blog. Y acá está, va a estar subida la grabación de la capacitación por este medio. Entonces, por este canal de YouTube, se llama Capacitación en Biblioteca TDA, va a estar la grabación de esta capacitación, por si desean volver a ver el principio. Pero de todas ¿Por formas, dónde? ¿Por dónde? por acá, profe, por el canal de YouTube, Capacitación en Biblioteca ¿El canal de TDA. YouTube? Sí, Ok, listo. Una vez la montes, ¿tú me puedes regalar el link, por favor, a correo? Por correo yo se los comparto a mis estudiantes. sí, profe, también. Listo. De todas formas, con el ejercicio que hicimos en Word, les mostré todo, de hecho, de manera más práctica, para que de lo que no pudieron ver. Listo. Ujú. Muchas gracias.
Listo, profe, no, con mucho gusto. Ya saben, cualquier duda o pregunta por mi correo. Ok, gracias. Listo, feliz día para todos que están allá. Gracias, feliz día. Igualmente, hasta luego.